Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar este estudio bíblico. Vamos a pedirle al Señor la dirección. Vamos a orar para que Él nos pueda hablar. Estamos ya siguiendo esta serie de estudios acerca de la vida de Jesús. Sabemos que los personajes de la Biblia son importantes, pero el protagonista de la palabra de Dios, el hilo conductor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Jesucristo. No hay y no habrá, una persona más influyente que Jesucristo. Por estos días, como que el mundo se vuelve loco para celebrarle el cumpleaños. Celebramos Pascua, recordando su muerte, y todo el mundo lo hace. Hoy día podemos decir que estamos en el año 2020 después de Cristo. Por lo tanto, siendo cristiano o no cristiano, la vida de Jesucristo de alguna u otra manera genera una influencia en nuestras vidas, a todo el mundo. Y hoy día vamos a hablar de un aspecto importantísimo. Sabemos que Dios se hizo hombre, fue perfectamente hombre, fue probado en todo, tentado en todo, pero no pecó. Pero también hay otra faceta. Él, aún siendo hombre, despojándose de toda divinidad, eh, de toda su gloria, y se hizo un simple hombre, él nunca dejó de ser Dios. Así que podemos decir que él fue perfectamente Dios, pero también fue perfectamente hombre. Y hoy día vamos a hablar de esta faceta, la de Dios, Jesucristo como Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor la dirección por este estudio bíblico. ¿Está ahí nuestra pastora o pastor? Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando hasta ahora. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia a través de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno, hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque estamos en esta instancia para crecer, para aprender de tu palabra, Señor. Usa al Maestro y nosotros podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Dios amado, importante conocer esta historia, estas doctrinas fundamentales para nuestra fe y tenerlas muy claras. Bendecimos este tiempo, Señor, porque sé que será un tiempo rico, un tiempo con tu palabra, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de esta faceta de la deidad, acerca de la deidad de Jesucristo, de la naturaleza divina de Jesucristo. Ya, cuando queremos saber quién es Cristo, una de las formas en las cuales nosotros podemos entender quién fue la persona de Jesucristo o cómo es Él, porque sabemos que Él vive, eh, debemos apelar a sus nombres, así como hemos visto que los nombres acerca de Dios nos demuestran facetas de su carácter. Conociendo los nombres de Jesucristo, también nosotros podemos analizar aspectos de Él, de su naturaleza, de su esencia. Uno de los nombres con el cual más se identifica a Jesucristo es Hijo de Dios. Cuando decimos Hijo de Dios, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios con H mayúscula, porque entendemos que la palabra de Dios dice que todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eh, Hijo de Dios significa nacido de Dios, ¿ya? De ahí es que este título proclama la deidad de Jesucristo. Es distinto, como bien le decía, al resto de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios y los hijos de los vinieron delante de Dios para hablar, y ahí tiene un diálogo Dios con Satanás acerca de la vida de Job? Bueno, cuando hablamos de el Hijo de Dios, hablamos de el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único, ¿ya? Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él en esencia, por lo que Él es. Eh,
Si nosotros hacemos un análisis de las escrituras y que nos hablan un poco de esta relación que tiene Jesucristo siendo el Hijo de Dios, ¿ah?, con su Padre o con el resto de la Trinidad, nos damos cuenta que la relación que Él mantiene con Dios es única y no es compartida por ninguna persona en el universo. Nadie va a amar más a Dios que como lo hizo Jesucristo, nadie lo conoce mejor, eh, nadie tiene una relación más estrecha. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos en relación a esta realidad, que Jesucristo es el Hijo de Dios por excelencia. Tenemos que analizar, porque como dice el, el apóstol, ¿cierto?, en la epístola, que Jesucristo no escatimó ser igual que a Dios como a cosa de que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Y se hizo hombre. Cuando Él se despojó de esta gloria, ¿m?, que quede claro, Él no dejó de ser Dios, ya lo dije, pero sí se desligó de muchas cosas, limitó su poderío, ¿cierto? Por ejemplo, a un cuerpo físico que no le permitía estar en todos lugares al instante, ¿ah? O, o, por ejemplo, se cansaba, era propenso a enfermarse, a pasar frío, a sentir necesidades que todas las personas tienen, ¿cierto? Eh, que siendo Dios nunca las tuvo. Entonces, pero lo importante es entender que Él no dejó de ser nunca Dios. Ahora la pregunta es, cuando vino aquí a la tierra, ¿cierto? Cuando viene a la tierra, ¿qué conciencia tenía Cristo de sí mismo? ¿Cuál era la imagen que él, o sea, él decía tener de sí mismo? ¿Qué es lo que él pensaba de sí mismo? ¿Qué sabía él de sí? El Evangelio de Lucas es el único, es el único que nos muestra em, como una directriz de más o menos cuando Jesús era un niño, qué conciencia tenía de él como hijo de Dios. Em, pero hay un autor que nos explica cómo más o menos fue conociendo, ¿cierto?, esta realidad de ser el Hijo de Dios, siendo hombre, cómo se da cuenta de su ministerio, ¿cierto?, de su llamado, porque Jesucristo no era un robot, no fue un robot ni un programa que venía ya determinado a actuar de cierta forma, tenía decisión, tenía una personalidad única, ¿cierto?, que lo diferencia de otro ser. Por lo tanto, él tuvo que tomar una decisión, tuvo que seguir un llamado, tuvo que abrazar un ministerio, renunciar a cosas, como lo tenemos que hacer muchos de nosotros. Es como tomar a un bebé, ¿cierto?, y ponerlo frente a un espejo. ¿Ustedes han hecho ese experimento? Los bebés son súper chistosos porque a veces cuando miran un espejo no se reconocen que son ellos mismos, no tienen esa habilidad, no reconocen el mundo más allá de lo que ven. Entonces no son capaces de entender que lo que ven al frente de ellos es un reflejo de ellos mismos, sino que con el tiempo se dan cuenta y en algún momento miran ese espejo y pueden ver con claridad cómo son ellos. Se reconocen. El niño en ese caso está consciente de su propia realidad o su propia identidad. Mi pregunta es, ¿no habrá sido así también en lo que respecta al Señor Jesucristo? Esta pregunta me gustaría hacérsela a la clase. ¿Qué piensan ustedes cuando Jesucristo ahí estaba chiquitito, siendo criado por María, por José, cuando tenía que hacer labores como todo niño, no sé? ¿Qué piensan ustedes de esta realidad, de lo que les estoy planteando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que fue un bebé con conciencia automática de que él era el Dios del universo creador? ¿Qué piensan? Bueno, em,
Lo que está claro es que siempre fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero llegó el momento que después que él, porque recordemos que Jesucristo, todo el conocimiento que adquirió, no vino así de un toque milagroso. Jesucristo crecía en la gracia y en el conocimiento. Esto nos da nos da a sacar la siguiente conclusión. Jesucristo estudió la palabra de Dios. Jesucristo se dio el tiempo de buscar en la palabra de Dios respuestas. Buscar en la Sagrada Escritura todo lo relacionado con el Mesías de Dios. La conciencia de que Él, el Hijo de María, no era otro que el Hijo eterno de Dios, iluminó su mente. En vista que Él vivió perfectamente natural, ¿cierto?, del ser humano, es razonable suponer que esa conciencia de la deidad llegó de esta misma manera. O sea, de manera paulatina, en la medida que fue conociendo más a Dios, en realidad, cuando fue afianzando su relación más con el Padre, pudo tener conciencia más cabal de lo que Él era, como el Hijo de Dios. Marco, ahí bien tú lo dices cuando dice, en los negocios de mi padre, que eso fue a los 12 años, me conviene estar. Ahí se nota que él ya tenía un concepto claro de que Dios tenía un propósito con él. Sí, Exacto. Eso lo dijo a los 12 años. a los 12 años fue. Cuando dice, en Podemos, los negocios de mi padre me conviene estar. cuando dice esta afirmación, en los negocios de mi padre me conviene estar, nos dice dos realidades. ¿Ya? Primero, está hablando de una relación especial con Dios. En los negocios de mi padre, no dijo en los negocios de Jehová, sino que lo habló como algo propio, ¿cierto? Algo cercano, en los negocios de mi padre. Y además nos habla de una misión especial en la tierra. Él ya no vivía para desarrollar su propio proyecto de vida. A él le convenía estar en los negocios de su padre. O sea, ya tenía clara la misión y de dónde él provenía y quién era él. A los 12 años. Hay una, hay una canción que me gusta y yo siempre la recomiendo. Eh, es en inglés, que se llama I Wish. No sé si la conocen. Que nos habla un poco de esta realidad. Del niño, el bebé, el niño Jesús, cuando es pequeño, le dice, quizás jugando por, qué sé yo, por el patio te caíste y te pelaste las rodillas, te las heriste. ¿Habrás tenido conciencia que tus heridas iban a sanar a la humanidad? O cuando salías en la noche a mirar las estrellas, en ese momento recordabas que tú las creaste una por una. Eh, la responsabilidad, la misión que recaía sobre sus hombros era algo tremendo. Y nadie dice que haya sido fácil para él. El libro de Hebreos dice que aunque él era el hijo, tuvo que aprender a obedecer a través de los padecimientos, a pesar de que él era hijo. Y cuando está en Getsemaní nos muestra lo duro de enfrentar su misión, llevar sobre sus hombros el castigo y la carga del pecado de toda una humanidad. No era fácil, por eso le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entendió su ministerio, que era hacia abajo, de negarse. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto nos hace valorar mucho más la obra de Cristo, porque algunos dicen, no, si Él era Dios, ¿qué problemas tenía Él con hacer lo que Él hizo? Para Él fue fácil. No, porque también era perfectamente hombre. Y sin duda esto fue un desafío gigantesco para Él. Pero la fortaleza la encontró en la comunión íntima con el Padre y que en todo lo que él hacía, todo lo que lo llevó a su ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. No trabajó solo, no trabajó solo. Así que es un ejemplo maravilloso. Si uno estudia la vida de Jesús, más lecciones espirituales va a obtener y le digo, su amor hacia él va a crecer aún más. Marco, Pastor.
Sí, mira, ¿sabes qué? Te estaba escuchando atentamente respecto a la conciencia de Jesucristo, si acaso realmente él sabía o entendía de que él era realmente Dios. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando lo siguiente, mira, eh, Jesucristo, como bien decías tú, él tuvo hambre, padeció, sufrió dolores, todo lo demás, pero no tenemos que olvidarnos que dice que el verbo se hizo carne. Y el libro de Hebreo nos manifiesta que él vino a participar de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, Sí, para, ¿cierto? Y después dice que él tiene misericordia de nosotros porque nos entiende todos nuestros sufrimientos, porque él padeció, ¿cierto? En su carne lo que nosotros también muchas veces sufrimos aquí en esta tierra. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Que Jesucristo digamos, era hombre, ¿cierto? Por otro lado, y por otro lado él era Dios, ¿ya? Tenía 12... eh, naturaleza. do- ¿Cómo, perdón? Naturaleza. Tenía dos naturalezas, justamente, ¿cierto? Una divina y una humana. Entonces ahí vemos la naturaleza de Dios y todo lo que Él vivió y padeció, realmente Él nos entiende en todo. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él nos conoce, nos entiende en todas nuestras debilidades. Mm. ¿Mm? Eso, Marquito. Sí, a veces nosotros estamos viendo, bueno, en la serie los protagonistas, ahora estamos con Jesucristo, pero no solo con Jesucristo, nos pasa con el resto de los personajes bíblicos que los deshumanizamos. Para nosotros Elías era un superhéroe que hacía caer fuego del cielo. Eh, David era un hombre que hacía todas las cosas conforme al corazón de Dios, amaba a Dios profundamente y todo le iba bien y ganaba batallas. Pero detrás de esa humanidad también hay debilidades en la vida de estas personas, momentos difíciles que nosotros también estamos llamados a vivir. Entonces estos modelos nos alientan y nos dicen que tenemos las armas también para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, que es grande. Nadie dice que sea fácil, pero, pero el Señor sin duda está con nosotros. Así que descansemos en esa verdad. En el río Jordán, cuando ya va a comenzar el ministerio terrenal de Jesucristo, que sabemos que duró cerca de 3 años, aquí es cuando Jesucristo oye la voz del Padre que confirma el concepto que él tenía de sí mismo ya. Eh, y en el desierto resistió con éxito los intentos de Satanás, destinado a poner en tela de juicio su carácter de hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto? ¿Cómo empezaban la frase cuando lo tentaba? ¿Qué le decía a Satanás a Jesucristo? ¿Qué le decía? ¿Qué ponía ante la juicio su identidad? ¿Quién era él? Esto es súper valioso para nosotros también, entender que Jesucristo tenía claro que él era el Hijo de Dios, pero nosotros también tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. ¿Ah? ¿Alguien iba a hablar, perdón? ¿No? Oye, Marquito, ¿sabes qué otro antecedente más pequeño? Bueno, que Jesucristo yo creo que él no se dio cuenta, pero hay un antecedente, ¿cierto? En lo bíblico justamente, que habla y da testimonio ya Jesucristo, un bebé. ¿Quién era él? ¿Y sabes quién era? Simeón, un sacerdote. Y dice que Simeón, ¿cierto? Justamente le tocaba oficiar en el templo ese día, ¿ya? Y dice que cuando lo ve, lo toma en sus brazos. Y él llega y dice, oye, despide a tu siervo en paz, porque hoy día he visto la salvación de Israel. Amén. Él esperaba la consolación de Israel y él lo toma y recibe por el Espíritu Santo la confirmación de que él era realmente era Sí, el Mesías, él era el Salvador. así Entonces ahí es. tenemos un antecedente de pequeño, por eso digo, Jesucristo a lo mejor era un bebé, él no se dio cuenta,
Pero el Señor a través del Espíritu Santo le confirma a Simeón quién era este bebé. Yo creo, mira, si empezamos a sumarle antecedentes, ¿cierto? Cómo Dios también ya le empieza a mostrar quién era. Bueno, por supuesto a sus padres, a María y José, ¿cierto? Le explica todo cómo iban a ser concebidos, ¿ya? Exacto. El motivo, por qué. O sea, ahí podemos armar una línea, ¿cierto? De genealógica del nacimiento de Jesucristo. ¿Quién era él? ¿Ah? Porque ahí ya podemos irnos dando cuenta de quién era él. Bueno, y eso todo a través, ¿cierto? También del mismo, de los profetas, como Isaías, ¿ya? Quien le mostró quién era él, ¿cierto? Que iban a ser de una virgen allá en Belén. Entonces, ahí hay antecedentes que se van sumando y ahí vamos entendiendo realmente quién es Jesucristo. Eso, Marco, gracias. Bueno, saber quiénes somos, cuál es nuestro llamado del Señor. Satanás lo buscó mucho a Jesucristo en la tentación, le decía, si en verdad o si eres hijo de las piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Entonces él estaba eh, metiendo la duda en esa área. Sabemos claramente que Jesucristo pudo vencer, ¿cierto? Utilizando la palabra de Dios, porque él tenía seguridad quién era y hacia dónde él debía llegar. Más tarde en su ministerio tuvo palabras de elogio con Pedro, cuando Pedro le dice, eh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde, eh, sobre esta piedra voy a edificar, ¿cierto? Bueno, ahí hay ciertas confusiones respecto a ese texto, pero hay palabras de elogio de Jesucristo a Pedro porque también él confirmó algo que él ya tenía muy claro, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Eh, Cuando se le procesaba ante un tribunal judío, ¿cierto? Que debía estar bajo juramento, pudo haber escapado de la muerte negando esa realidad, diciendo que en realidad él no ya afirmaba decir ser el Hijo de Dios, sino que él decía que era un Hijo de Dios, por ejemplo, pero no, él no lo negó y dijo, sí, yo soy. Em, Declaró conciencia de su deidad, aunque sabía que dicha declaración le iba a significar la muerte. Eso se puede ver ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, cuando está frente al Sanedrín. ¿Mm? Otro aspecto que podemos analizar respecto a la identidad de Jesucristo o al carácter de Hijo de Dios son las aseveraciones que hacía Jesucristo de sí mismo. Eh, Se identificó plenamente con las actividades divinas. Por ejemplo, Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También dijo, salí del Padre. Como me envió el Padre, eso está en el Evangelio de Juan, afirmó tener conocimiento divino y comunión. Afirmó apelar el ser del Padre mediante sí mismo. Además, miren, asumió prerrogativas divinas. Por ejemplo, ser omnipresente, perdonar pecados, poder para... Se proclamó a sí mismo del destino del hombre. Además, sus seguidores demandó hacia él rendición y fidelidad que solamente Dios podía proclamar. Varias veces en pasajes bíblicos se le aparecen ángeles, ¿cierto? A siervos de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, a Juan ahí en el Apocalipsis, y el mismo ángel le dice, hey, yo soy solo un siervo, tú no me adores. Pero Jesucristo, siendo Dios, sí puede recibir la oración, porque Él es el Dios, el único digno de alabanza y de adoración. Debían estar preparados para romper por los lazos más queridos, cuando les dijo que aquel que no aborreciera padre y madre, no era digno de ser llamado su discípulo. O sea, tenías que amarme de tal forma que el amor hacia un padre, hacia una madre, parezca odio. Con esa intensidad, con esas ganas, tú me tienes que amar a mí. Eso es lo que Jesucristo demandó de sus seguidores. ¿Mm? Eh, y lo más
curioso de esto, que todas estas demandas grandes fueron dichas por un hombre que vivió como el más humilde de los hombres, no tenía dónde recostar su cabeza y presentaba en la forma más simple y sencilla. Como por ejemplo, Pablo diría, yo de cierto soy hombre judío, con el objeto de arribar a la conclusión de que Cristo era divino. Una solamente necesita saber dos concesiones, ¿ya? La primera, que Jesús no era mal hombre, y segundo, que no era una persona demente. Ustedes ven muchas religiones, hace poco la pastora estaba estudiando un poquito el Islam, y para el Islam Jesucristo no es mal visto, es un profeta más, ¿sí? No es considerado, por supuesto, un hijo de Dios, pero sí es considerado un gran profeta. Para los judíos incluso, cuando tú le preguntas acerca de Jesús, dice, no, él fue un gran maestro, un gran profeta. Eh, Esto contradice absolutamente lo que él dijo. ¿Por qué? Porque si él fue capaz de decir que era divino, cuando sabía que él en realidad no era divino, eh, no sería un hombre bueno, sería un mentiroso, ¿o no? Si se imaginaba falsamente que era Dios, luego no podía ser una persona sensata en su pleno juicio. O sea, no hay una relación. Tú no puedes, mira, o tú rechazas o tú aceptas de golpe que Jesucristo no, es lo que decía ser, o lo rechazas rotundamente, o declaras que él está loco, porque no hay forma que una persona que diga que es Dios y no lo es, tú lo puedas tomar como algo serio, ¿cierto? Por eso te digo, o tú le aceptas o tú le rechazas. No hay un punto intermedio entre esas dos cosas. En consecuencia, sabiendo que Jesucristo era una persona buena y sabiendo que Jesucristo era una persona cuerda, solo podemos llegar a la única conclusión que Jesucristo es lo que él decía que él era, el Hijo de Dios, en el sentido único. Vamos a hablar ahora un poquito, y por eso está esta imagen, de la autoridad que tenía Jesucristo. Estamos hablando de la deidad de Cristo. Y estas son evidencias, la autoridad que tenía Cristo. Cuando uno mira los sermones de Jesucristo, uno siempre va a ver que van a faltar las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, según opino, quizá, creo que, o supongamos. No. Un sabio judío admitió que Jesucristo hablaba con la autoridad del Dios Todopoderoso mismo. Eso llamaba mucho la atención. Por ejemplo, en el Sermón del Monte tenemos un cuadro, ¿cierto? Absolutamente, es como para dejarte con la boca abierta, de un hebreo creyente que se coloca por encima de cualquier regla de su propia fe, porque les dice, ustedes han oído decir esto, pero yo les digo esto, que es superior. O sea, cualquiera que no tiene fe en Jesucristo dice, hoy, ¿qué tipo más arrogante? Se cree el dueño de la verdad, ¿cierto? Pero él hablaba con la autoridad divina de lo alto. Un maestro humilde que afirma su autoridad suprema sobre toda la conducta del hombre, un reformador moral que descarta todos los demás fundamentos y dice, cualquiera pues que me oye y obedece estas palabras y las hace, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y para reafirmar aún más en este sermón del monte, 49 veces repite la misma frase para darle más peso a sus palabras, de cierto os digo. Así que la autoridad de Cristo también es una evidencia de la deidad del mismo. Vamos a hablar de la perfección de Cristo. Ninguna persona, ningún maestro humano
que llama a los hombres al arrepentimiento y la justicia puede evitar alguna referencia a su propio error o pecado. ¿Mm? Pero en las palabras de Jesús y en sus hechos hay una ausencia completa de la conciencia o confesión de pecado. Eso es increíble. Es increíble porque entendiendo que él tenía un conocimiento pleno de su ser, de todo, no tenía de qué arrepentirse, porque él cumplió la palabra, la ley, a la perfección. Como dice la palabra de Dios, siendo tentado en todo, pero él no cometió ningún pecado durante todos los segundos de él estando, ¿cierto?, en el cuerpo de un hombre. Él nunca dejó de amar a Dios con todo el corazón, con todo su alma y con todo su ser, que ese es el primer mandamiento. Y si nosotros hiciéramos un balance del día, de los momentos en los cuales estamos amando a Dios con esa intensidad, un día, ¿será posible? ¿Lo hemos cumplido así? Durante un día. Jesucristo, todos los días de su vida, amó a Dios de la misma intensidad y de la misma forma, con todo. Qué, qué tremendo es lo que él hizo. Marcos, y podemos comparar nosotros lo que es Dios, que Cristo es Dios de esa doble naturaleza, pero compararlo con los dioses paganos de aquella época, totalmente una antítesis, podría decir, totalmente distinto a los dioses paganos, dioses que aceptan sacrificios, otros dioses que aceptan adoración, que ellos reciben, pero No da. no dan, Sí. y reciben a cambio de algo, de algún sacrificio. Pero vemos aquí a un Dios que es humilde, que se identifica con los pecadores, que piensa padecer por personas que no lo merecíamos y que no lo merecemos, y que nace de la forma más humilde que un ser humano puede nacer, en un establo, en un pesebre. Es un Dios que en vez de entrar a Jerusalén en un carruaje todo lujoso, él entra en un burro, un hombre que, que predica, enseña y que lava a sus discípulos los pies, o sea, totalmente, y más encima, que está dispuesto a sufrir la muerte más terrible de aquella época, la más vil, que era una muerte para los criminales, para lo peor de la sociedad, y él está dispuesto de sufrir por la humanidad caída y dar su propia vida. Una persona, es un Dios que realmente empatiza, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro. Entonces, y nos dan a nosotros los recursos diciendo, mira, yo en mi naturaleza humana, yo vencí a este mundo. Con los mismos recursos que él tenía, nosotros también los tenemos para también salir victoriosos también en esta vida. Realmente es un Dios, describirlo y hablar de él como estamos hablando, te da algo en tu corazón. Uno no puede quedar así indiferente de ver la sencillez, la humildad del rey. Es un rey totalmente distinto a los reyes de este mundo autoritario, es un rey que tiene autoridad, es un rey que propone un cambio interno en el género humano. O sea, por eso está el Sermón del Monte, que lo que pide ahí y lo que habla de lo que es un habitante del reino, tiene que ser una persona que haya sido transformada para poder vivir los valores del reino que se proponen y lo que él dicta ahí en ese magnífico sermón. Y cómo termina. Y cómo termina Jesús diciendo, si tú escuchas esta palabra, si tú la obedeces, si tú la pones por obra, la crees, vas a fundamentar tu vida en la roca. Es que es un fundamento fuerte. Pero si tú no oyes, tú no crees, no la practicas, tú mismo te estás cavando tu propia tumba porque estás edificando tu vida en la arena. Va a venir un viento y ahí vas a quedar. Realmente debemos de poner mucha atención a lo que Dios quiere decirnos. 100% Dios, 100% hombre, por amor a nosotros. Él dice que sufrió todo, que puede compadecerse, como decía Marco, de nuestras debilidades, porque en su carne misma Él sufrió lo que nosotros todavía no sufrimos. ¿Y por qué lo hizo? No hubo un interés, lo hizo nada más que por amor.
Nosotros a veces alguien nos hace daño y nosotros no queremos hacer nada por alguien que nos hace daño. Esa es nuestra naturaleza, es vengativa, rencorosa a veces. Pero él, por personas que posteriormente muchos le iban a decir, crucifíquenle, danos a Barrabás, se iban a burlar de él le dijo al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente necesitamos mucho mirar los evangelios porque nosotros tenemos que ser como Jesucristo en nuestro carácter, pero es bueno conocer el carácter de Cristo ahí en los evangelios, en sus recorridos por Galilea, por Judá, por todo ese territorio. Amén. Em, a tal punto llegó la integridad de Jesucristo que sabemos que durante todo su ministerio él estuvo siempre el ojo crítico al lado de él. O sea, él se fijaban, se hacía cosas, no sé, por el día de reposo, sanar a un enfermo, que sus discípulos recogieran espigas, cosas que para nosotros no tienen tanta importancia, pero en ese tiempo los judíos andaban buscando, como se dice, la quinta pata al gato. Le estaban buscando una yayita y él mismo le lanza este reto ahí en Juan capítulo 8, versículo 46, le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Busquen, ustedes me conocen, díganme, ¿cuál es el pecado que ustedes encuentran? Y no había en él mancha, no había nada. El testimonio de los discípulos también nos da evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ningún judío cometió jamás el error de proclamar a Moisés como una deidad. Nadie lo puede en el nombre del Padre, de Moisés y del Espíritu Santo. Eso no existe. Eh, y el tema es por qué nunca se veneró a Moisés. Porque Moisés nunca habló ni se comportó como uno que procedía de Dios y compartía la naturaleza de Dios. Por otra parte, el Nuevo Testamento enuncia este milagro. Tenemos aquí un grupo de hombres que caminaba con Jesús y le vieron en todos los aspectos más específicos, característicos de su humanidad. No estoy diciendo personas que lo veían una vez a la semana los días domingos o que escuchaban sus predicaciones una vez al mes. Personas que estuvieron viviendo con él, comiendo con él durante No cerca. escucho tan mal, ¿te entendí? Sí, yo también escucho. Entonces, tenemos estas personas que conocían a Jesucristo de muchas formas, ¿cierto? En todos sus aspectos, y que sin embargo más tarde estos mismos le adoraron y vieron en él algo divino, predicaron que en su nombre era el poder para la salvación e invocaron el nombre de Cristo, ¿cierto? En oración. Juan, el discípulo amado que se recostó sobre su pecho, no vaciló en hablar de él como el eterno Hijo de Dios que creó el universo y relata sin vacilación ni disculpa el hecho de Tomás de adorarle y exclamar Señor mío y Dios mío. El apóstol Pedro, el mismo que fue sacado, ¿cierto?, de esa vida de pescador, que había visto comer, beber y había visto dormir a Jesús, que había estado consciente del hambre y la sed sufrida por el Señor, que le había escuchado orar y le había visto llorar, en otras palabras, que había sido testigo de su humanidad toda, más tarde le dice a los judíos que Jesús estaba a la mano derecha de Dios, de que posee la prerrogativa divina de impartir el Espíritu Santo. Eso sale en el libro de los Hechos, de ser el juez de los muertos. Y en su segunda epístola el apóstol Pedro adora al Señor y le atribuye a él gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No existe registro alguno en el sentido que Pablo, el apóstol, haya estado con Jesús en la carne. No tenemos claridad de eso. Aunque sí sabemos que le vio en forma glorificada cuando le llamó, ¿cierto? Cuando él iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo, pero se encontraba
en contacto directo con los que le habían visto. Fue parte de esta iglesia primitiva, conoció al apóstol Pedro y conoció a muchos otros apóstoles, personas que tuvieron un contacto directo con Cristo. Y este Pablo, que jamás perdió esa aperencia hacia Dios y que le había sido inculcada desde su juventud. Recordemos que él era un judío que fue formado en toda la ley a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío, o sea, conocía la palabra. Describe, no obstante, con calma perfecta a Jesús como gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Le representa encarnado la plenitud de la deidad y como creador y sostenedor de todas las cosas, ahí en la epístola a los Colosenses. Como tal, su nombre debe ser invocado en oración y su nombre está unido al Padre y del Espíritu Santo, en la bendición apostólica, por ejemplo. Desde el principio, la iglesia primitiva consideró divino a Cristo y la adoró como tal. De eso no tenemos duda. Incluso autores que no son cristianos, paganos, escribían lo siguiente acerca de la vida de los cristianos. Ellos adoran todavía al gran hombre que fue crucificado en Palestina. Hasta el ridículo de los paganos constituye un testimonio de la deidad de Cristo. Se encontró una inscripción en un antiguo palacio romano, la cual representa una figura humana con cabeza de asno, pendiente de una cruz, mientras que un hombre se encuentra ante ella en una actitud de adoración. Eh, y hay como una proclamación de fe que quedó estampada ahí, ¿cierto? En el credo niceno, que fue creado en el siglo IV, y muchos lo pueden recitar todavía de memoria, y dice: creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueron hechas, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue encarcelado y hecho hombre y sufrió y se levantó al tercer día y descendió de los cielos y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, aquel que vive y que viene por su iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos otro título que se le atribuye a Jesucristo que nos da claridad acerca de su naturaleza divina. La palabra, el verbo. La palabra es aquella por la cual uno puede expresarse a sí mismo, por la cual se pone una comunicación con otra persona. ¿Ya? Si nosotros no hablamos, si no hay un lenguaje de por medio, no me puedo comunicar con otra persona. Por medio de la palabra nosotros podemos, por decirlo así, plasmar pensamientos, sentimientos. Por la palabra nosotros también podemos expresar nuestra propia voluntad. La palabra es lo que lleva la impronta de nuestro carácter y nuestro pensamiento. Lo que nosotros somos se conoce a través de nuestra palabra. Mediante sus palabras, al hombre puede conocerse perfectamente. Aunque uno fuera ciego, si tiene la capacidad de usar las palabras precisas, un ciego puede tener conciencia de cómo es mi apariencia física, por ejemplo. La palabra del hombre es su carácter en la expresión. Eso es lo que es la palabra. De igual manera, la palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con otros seres humanos o con otros seres, en este caso nosotros. Cómo Él puede tratar con ellos. Es el medio por el cual expresa su poder, su inteligencia, su voluntad. El carácter de Dios nosotros lo podemos conocer por su palabra.
Cristo, y eso es lo que dice el Evangelio de Juan, Cristo es esa palabra. Y el Verbo se hizo hombre, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra, identificándola con la persona de Jesucristo. Entonces, es el medio, ¿verdad?, por el cual conocemos el carácter de Dios. Dios establece un contacto con el mundo a través de la palabra. Nos expresamos a nosotros mismos por medio de palabra. Y así también, perdón, el Dios eterno se expresa a sí mismo por medio de su Hijo, la palabra, que es la misma imagen de su sustancia, y eso sale en Hebreos, capítulo 1:3. Cristo es la palabra de Dios porque apela a Dios mostrándole en persona. No solo trae el mensaje de Dios, que eso quede claro, sino que Él es el mensaje de Dios. Imagínense ustedes, tratemos de imaginar y tomar conciencia del tamaño del universo, con la cantidad de cuerpos celestes que hay, miles de millones, cubriendo distancias de magnitud incomprensible para la mentalidad del hombre. Imaginemos las enormes distancias del espacio más allá del universo, de la materia. Luego tratemos de concebir lo poderoso de aquel que es la fuente de todo. Cuando vemos la creación, pero no estoy hablando solo de lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, estoy hablando de toda la creación, entender que hay un ser que creó todo eso, nos damos cuenta de que nosotros somos muy pequeños y que Dios es muy grande. El hombre, cuán infinitamente pequeño es. Además, hay otra dificultad para entender a Dios, además de su inmensidad. Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser comprendido por la vista, que eso ya lo hace difícil, ni por los demás sentidos naturales. La pregunta que surge es la siguiente: ¿de qué manera podemos tener comunión con un Dios semejante, tan distinto a nosotros, infinitamente grande, infinitamente poderoso? ¿Cómo podemos conocer la naturaleza y el carácter de este Dios? Es cierto que Dios se apeló a sí mismo por medio de la palabra profética, y así lo dice la Biblia, y otras manifestaciones transitorias en el Antiguo Testamento las podemos ver. Pero el hombre anhelaba una respuesta más clara, tener un conocimiento más pleno de Dios, saber cómo Él es, cómo Él es. Y para responder esta pregunta que nace, ¿cierto?, en el hombre, ocurrió el acontecimiento más grande de la historia. Y como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra eterna de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mostrarnos, revelar al eterno Dios por medio de la personalidad humana. Dios, dice la palabra de Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, a la pregunta ¿cómo es Dios?, el creyente responde: Dios es como Cristo, pues Cristo es la palabra, la idea que Dios tiene de sí mismo. Esto es, en la misma imagen de su sustancia. La imagen del Dios invisible, como dice el libro de Colosenses. Como Dios, como Cristo. Por eso, cuando alguien recién conoce a Dios y da ese paso de fe, uno generalmente le recomienda que busque los evangelios, porque en los evangelios puede tener contacto
con aquel que nos vino a revelar y darnos claridad de quién es el Padre. Si tú conoces a Jesucristo, como los discípulos dijeron, pero si ustedes me conocen a mí, y si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Nos simplificó y nos acercó a ese Dios eterno, a ese Dios todopoderoso, y lo trajo cercano a nosotros para que lo pudiéramos entender y pudiéramos conocerle más. No sé si usted alguna vez ha tenido, bueno, yo, yo tengo esto de un llamado a Dios de enseñar, pero he tenido alumnos súper duros de cabeza. Imagínense, no sé, no lo podría entender, no sé. Es como, no sé, un ejemplo bien burdo, agarrar unos alumnos de kinder y enseñarles de química, o sea, física cuántica, no sé. Es algo súper difícil, pero de alguna forma Dios quiso que le conociéramos. Así alto, incomprensible como era para el hombre, trajo a Jesucristo y gracias a Él, por gracia y misericordia de Él, nosotros podemos conocerle. Así que Él es el verbo, la palabra. Y otro, y ya para terminar, vamos a ver el último nombre de Jesucristo, que se le atribuye a Él, por el cual podemos conocer esta faceta de deidad, ¿cierto? La naturaleza divina de Jesucristo, cuando se le llama Señor. Es uno de los títulos más comunes que uno puede ver que se le menciona en los evangelios a Jesucristo. Y esto da cuenta de varios aspectos de Jesucristo. Primero, de su deidad. Cuando se hablaba de Señor, este título inmediatamente se relacionaba con deidad. Y esto lo podían ver así judíos como gentiles. El vocablo Señor viene del idioma griego. El término es kurios o kyrios. Kurios fue el equivalente de Jehová en la traducción griega del Antiguo Testamento. Por lo tanto, para los judíos, el Señor Jesús era clara atribución de su deidad. Cuando el emperador romano se refirió a sí mismo como el Señor César, eso es lo que él buscaba y pedía, cuando decía César es el Señor, los gentiles entendieron que el emperador reclamaba para sí la divinidad, que fuera tratado como un Dios. Los creyentes entendieron de esa manera al vocablo y escogieron sufrir la persecución, porque les decían, di que César es Dios, y estos cristianos no lo decían, y morían por no querer cometer una blasfemia y proclamar a un hombre Dios, pero no tenían ningún impedimento en decir Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, solo a Él, a quien Dios había exaltado, le atribuirían señorío y adoración. Otro punto importante que nos habla este término de Señor es su exaltación. En la eternidad Cristo posee el título de Hijo de Dios en virtud de sus relaciones con Dios. Él siempre fue el Hijo de Dios, siempre, porque Él es. ¿Ya? Eso nunca ha cambiado. Pero en la historia, Él se ganó el título de Señor, muriendo y resucitando para salvación de los hombres. Fue siempre divino por naturaleza, eso nunca cambió, ¿ya? Pero se convirtió en Señor por su obra. Ilustremos por medio de su trabajo, sino que desea poseer solamente lo que ha ganado por su trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, y sale en este tratado de teología que estamos usando como base, no me lo quiero atribuir a mí, es como el hijo de un multimillonario, que tiene toda la plata que usted se pueda imaginar, que tiene una vida cómoda. Pero él no se conforma con vivir a costa de lo que heredó o de lo que le da a su familia, sino que él renuncia absolutamente a todo y dice voy a empezar de abajo,
Voy a ser una persona pobre, voy a trabajar, me voy a esforzar y cada peso que yo gane me lo voy a ganar yo. No va a ser porque alguien me lo regaló. Entonces, toma esta postura y empieza a trabajar y se gana, gracias a su esfuerzo personal, sin ninguna ayuda, una posición de riqueza y una recompensa. ¿Sí? De igual manera, el Hijo de Dios, aunque por naturaleza era igual a Dios, voluntariosamente se sujetó a las limitaciones de hombre, pero sin pecado. Al tomar sobre sí la naturaleza de hombre, transformándose en criatura, eh, así tuvo una recompensa apropiada. Pues qué mejor derecho podría alguno tener al gobierno de los hombres que la verdad que los amaba y se dio a sí mismo por ellos. Este derecho ha sido reconocido por millones de personas y la cruz se ha convertido en el peldaño por medio del cual el Señor asciende al lugar de soberanía sobre el corazón del hombre. Finalmente, el título Señor nos habla de la soberanía de Jesucristo. En Egipto, cuando ve cómo el Señor obró ahí en Egipto, Jehová se apeló a sí mismo a Israel en calidad de redentor y salvador. Yo voy a hacer que los va a sacar de la esclavitud de Egipto y los voy a llevar a una tierra. Él es tu redentor, el que te compró y te liberó. En Sinaí como Señor y Rey. Las dos cosas marchan juntas, pues que se convirtió en Salvador tiene derecho a ser tu jefe también. Porque si yo te compro de un mercado perdón, de esclavos, pagué un precio, por lo tanto tengo derecho sobre ti. Me perteneces. Es por ello que los 10 mandamientos comienzan con la siguiente declaración. Y lo dice, mira, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te liberé, yo te compré. En otras palabras, yo el Señor os he redimido, tengo derecho a gobernaros. Así que ahora tú no te riges bajo tus leyes, yo te voy a dar mis leyes. Ahí así pasa también con Cristo y su pueblo. Los primitivos cristianos reconocieron instintivamente, como todo verdadero discípulo, que el que los redimió del pecado a través de su muerte y su sangre, tiene derecho a ser Señor de sus vidas. Comprados por precio, no pertenecen a sí. Y eso es lo que muchos de nosotros no nos cuesta a veces entender. Jesús es mi Salvador, sí. Jesús es aquel que me sana, sí. Jesús es aquel que puede suplir toda mi necesidad, también, amén a eso. Pero hay una verdad que a veces te incomoda y que a veces a mí también me ha incomodado. Él es tu Señor. Por lo tanto, cada decisión que tú tomas no la puedes tomar bajo tu propio criterio. Tú no puedes interponer eh, tu fuerza, tu propósito por sobre el propósito de Dios, porque tú ya no te gobiernas, es otro el que te gobierna. Él murió por ti, Él te compró, por lo tanto Él tiene un derecho sobre tu vida. Tú ya no te perteneces, ni tu tiempo, ni tus recursos, nada. Nada de lo que somos, nada de lo que hacemos es para nosotros. Dice que por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que yo hago, todo lo que gane, todo lo que yo logre, es para Él, porque Él es mi Señor. Por lo tanto, el título Señor aplicado a Jesús por sus seguidores significa lo siguiente. Mire, aquel que por su muerte se ha ganado un lugar de soberanía en mi corazón, porque tampoco es que Él llegó y te dijo, ven para acá, tú eres mío. Él se ganó un puesto, Él se ganó el control de tu vida. Y a quien me siento obligado a adorar y a servir con todas mis fuerzas.
Cuando el ciego fue reprobado por transportar su cama el día sábado, porque lo acusaron y dije, oye, ¿cómo tú puedes tomar tu lecho? Porque era trabajo para ellos, no podían andar con carga el día del reposo. Y él le responde así, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Por lo tanto, si él me sanó, él es mi Señor. Así de fácil lo entendió él. Supo instintivamente con la lógica de su corazón que aquel que le había dado vida tenía el derecho de decirle de qué manera emplear esa vida. Y con esto quiero concluir para que sigamos ya la otra semana con esta serie de los protagonistas acerca de la vida de Jesús. Y quiero que meditemos en esto, que yo creo que todos lo hemos escuchado, nos llamamos cristianos, hijos de Dios, pero es importante recordar esto. Si Jesús es nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Las dos cosas. No puedo decirle al Señor, sálvame, pero yo hago todo lo que quiero. Así no es la cosa. Así que no sé si alguien tiene algunas palabras para el término de este estudio. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se pudieron conectar. Ojalá podamos seguir la próxima semana. Va a ser una tremenda bendición contar con sus compañías. Así que Dios les bendiga. No sé si alguien quiera decir algunas palabras para el cierre. ¿No? Ya. Amén, Marco. Así que sí, por favor. Sí, chiquitito, que el comprender la divinidad de Jesús nos ayuda a comprender la magnitud de del sacrificio. Porque si Jesús no hubiese sido Dios, el sacrificio hubiese sido infinitamente pequeño, comparado a la eternidad de su sacrificio, al peso de su vida entregada en la cruz. Entonces, el comprender que Jesús es Dios, nos ayuda a tener una dimensión más profunda del costo de ese sacrificio, del peso de nuestro pecado, de las consecuencias también. Y también eso nos debería llevar a adorar a Dios de una manera más profunda, más real y a tener más gratitud todavía hacia Él. Amén. Amén. Qué, qué importante lo que nos decía Cristóbal. Y en general, entre más conocemos a Dios, vamos a valorar mucho más su sacrificio, la obra que él hizo. Así que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a estar orando entonces por este estudio bíblico. Ojalá, como les digo, nos puedan seguir acompañando. Si como recomendación personal, empiezan a leer el Evangelio de Juan, aquellos que no lo han leído. Hagan ese ejercicio en su casa durante estos días. Estamos cercanos a la Navidad. Sabemos que no es el día exacto en que nació Jesucristo, pero por último, que sea una fecha de reflexión para entender que hubo un ser que vino a este mundo con una misión y que trajo salvación al mundo. Conózcalo, búsquelo. Boris Rojas dice, mire, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, el que nos trajo al Padre. Emanuel literalmente significa Dios con nosotros. Amén. Amén. Marco, hacer ilusión de que estamos hablando del Evangelio de Jesús, que estamos en Navidad, y anunciar que para el mes de diciembre tenemos el mes de la evangelización. Queremos llevar a ese regalo que es salvación, que lo identifica Jesucristo a muchas personas que no lo conocen. ¿Y cómo vamos a dar a conocer a alguien que nosotros no conocemos, verdad? Así que vamos a orar para terminar ya con este estudio bíblico. Pastora, por favor, despídanos con la bendición. Bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento en tu palabra. Gracias por recordarnos cuánto nos amas, porque el escuchar este estudio y ver que un Dios tan grande, tan santo, tan puro, toma nuestra naturaleza humana para darnos un medio de gracia y de salvación.
realmente maravilloso, y quizás nuestra mente finita no le cabe este pensamiento tan grande, porque se contrapone a todo lo que nosotros vemos en este mundo, con los reyes y príncipes, con la autoridad que ellos tienen, la realeza, como viven, que son inalcanzables, que vienen castillos, mansiones, y vemos este rey que toma nuestra naturaleza, se acerca, toca a los leprosos, está con la gente desposeída de aquella época, no tiene problema entrar a las casas humildes, compartir en una boda, compartir en el campo, en esa naturaleza, y enseñar con tanta humildad y amor. Creo que tenemos mucho que aprender de Jesucristo, mucho aprender de su actitud frente a la vida, cómo él enfrentó toda la adversidad y nos deja un modelo a seguir. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Dios, nuestro Redentor, nuestro mejor amigo, quien se compadeció de nosotros también. Bendice este estudio y que lo vaya a ver a posterior, sea muy bendecido como nosotros lo hemos sido. Amén.